Hoy no es viernes, pero tampoco es lunes. Hoy es día de la historia de Emilio Valles Vidrio, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto saludarte, mi queridísima Fer. Y esta historia que vamos a platicar el día de hoy de este hombre que se llama Ben, que empieza lavando nada más y nada menos que vidrios y termina con una carrera y una profesión multimillonaria que me hiciste llegar tú, precisamente. Gosh. Sí, fíjense qué rápido para que empiece su historia, es buenísima. Uno de los jóvenes que estaba con él también, que llevaban ya una mascarilla de poliéster como protección. Lo único que llevaban era eso, una mascarilla de poliéster como protección. Wow. Y en el momento que abren la puerta y sienten el olor tan fuerte, uno de ellos vomita dentro de la propia mascarilla. Imagínate cómo o lo que apestaba esta zona. Entonces van revisando el inmueble, la casa, se dan cuenta que la tina de baño, la bañera, estaba llena hasta el ras, pues de lodo, de manchas, de mugre, de agua y de heces fecales. Imagínate cómo estaba la situación. Lo mismo que el inodoro, la cocina era un desastre y en el suelo corría todo tipo de bichos, incluyendo hasta ratas. Pero bueno, deciden hacerlo, lo hacen y una vez que terminan, ni siquiera sabían cuánto cobrarle. Al final le cobran a este cliente $2,664 y lo más extraño de todo y lo que le llama la atención a él es que absolutamente nadie pregunta de si es caro, si es barato, si está bien, si está mal. Y entonces se da cuenta de que había encontrado allí una mina de oro, porque como no le chista el cliente por los $2,000, por poco más de los $2,000, pues pensó, pues aquí está el billete, mi rey. Claro. Dice, aquí vamos a ganar dinero y sería, pues de alguna manera, una forma de empezar a trabajar una empresa. Y además pensando, ¿qué sería lo peor que podrían limpiar? Al final podrían limpiar cualquier cosa, pues imagínate con lo que se habían encontrado. Y entonces ya, pues de alguna forma, empieza a maquinar qué iba a hacer después. Sobre todo porque él había crecido en una familia de granjeros autosuficientes. Y entonces, pues de alguna forma no era ajeno a la situación de estar en medio de el estiércol, de la porquería en torno a los animales, porque incluso cuenta que en algún momento tuvo que ayudar a su papá a parir a un cordero podrido dentro de una oveja. Entonces, pues familiarizado más o menos, allí estaba, ¿no? Así que dejó el colegio a los 16 años, como no le interesaba la universidad, entonces empieza a limpiar ventanas y de ahí de limpiador de ventanas, entonces dice pues que tiene que obtener un reconocimiento, una constancia para poder, o una acreditación para poder hacer este tipo de trabajos ya en algunas casas. Y obtiene su acreditación inicial en limpieza de riesgos biológicos en el año 2000, ¿saben cómo? Limpiando una salsa de tomate sobre una mesa. Que lo hiciera bien y con eso realmente quedaba su acreditación. Y él en ese momento lo describe como muy divertido, pero que en lo absoluto iba a reflejar lo que venía más adelante y el trabajo que realmente iba a tener que enfrentar y desempeñar. El primer trabajo que obtiene es una limpieza de una vieja casa de campo donde había muerto un hombre y no fue encontrado hasta 2 meses después. Así que ándale, el cuerpo pues ya estaba putefacto, había una extrema descomposición a través de la alfombra, el suelo de madera y el hormigón, que pues para poder limpiarlo bien tenían que extraer el fluido corporal de 8 semanas del hormigón del que había dejado justo este cuerpo en descomposición. También al abrir la puerta, un enjambre de moscas azules pasa volando junto a ellos. No tenían una clara idea de las necesidades que tenían que representar en torno a la precaución, al
pues al uniforme, a los trajes, a las mascarillas, al tipo de mascarillas que tendrían que requerir, a la salud, a si tenían que ir vacunados, en fin, todo esto que con el tiempo pues fue aprendiendo. Se ponían incluso cuenta el famoso Big Vaporru en la nariz o incluso cáscaras de naranja para poder aguantar los olores a los cuales estaban expuestos. O sea, prácticamente era un desastre. Pero bueno, tras su inesperado cambio de limpiar ventanas a algo ya más macabro, pues había él en lo que realmente era terrible como un signo de pesos, signo de dinero para poder participar y hacer este tipo de trabajos. Así que ya una vez empezando con este primer inmueble, ya de manera oficial, sigue con otro tipo de trabajos, sigue apoyando, y lo que empezó con 2 o 3 trabajos al mes, Fer, fue creciendo al grado de recibir entre 50 y 100 trabajos semanales, muchos de ellos solicitudes. ¿Qué? Sí. Aquí Santi y yo estábamos haciendo la cuenta que más o menos por trabajo, de acuerdo a las condiciones, cobra entre $2,800 y $5,000 por trabajo. ¿Qué? Oigan, estamos cerrados, ¿eh? Espérenme, empezó limpiando Así vidrios. Vidrios. ¿Cómo? Entonces, y le ponen una casa sucia y resulta que pues esa casa sucia pues la limpia por $2,000. así es. Ahora, vean el mugrero de la casa o la tina llena de Sí, exacto, caca, exacto. de popó y de pipí. Y O sea, ¿ustedes se animarían a limpiar una tina? A ver, Santiago, Emilio, ¿se animarían a limpiar la tina que estamos viendo por $5,000? pues yo por $5,000 no, pero por 5,000 uno sí. No sé. No, pero luego empezó a limpiar también cadáveres de animales. Así es. A ver, síguenos contando. Efectivamente, como tú bien dices, el cadáver de una ballena de 20 toneladas hasta baño. A ver, límpialo. Ajá, A ver. velo. Hasta baños de sangre y secuelas de asfixia causadas por el acaparamiento de cosas. Es decir, empezó a hacer todo tipo de trabajos al grado de que la policía lo empezó a buscar para limpiar escenas de los crímenes. Y entonces, ante todo esto, pues ya Wow. ven, ha entrenado a unas 3,500 personas, pero admite que no es un trabajo para todos. Es difícil dejarlo en la oficina y en algunos casos lo ha marcado durante muchos años porque obviamente tiene que entrar a escenas de crímenes, ver la sangre, saber. No es lo mismo entrar a una casa toda puerca de este tipo a entrar a una escena en donde ve pues sangre por todos lados, en las paredes, en los sillones. No, y lo limpia, el señor los limpia. O sea, de lavavidrios está limpiando ahora escenas Así de es. crímenes. A saber ¿Cómo? que se supone o se trata precisamente de un crimen como tal. Entonces incluso llega a contar, porque escribe un libro que se llama La vida de un limpiador de escenas del crimen, y llega a contar, por ejemplo, que en algún momento él estaba limpiando la sangre de un bebé, las secuelas de un bebé que un perro lo destroza en la sala. Ay, no. Y no, dice que no, mientras está limpiando la escena del crimen o de la situación de este accidente, Ay, no. los familiares están en el cuarto de junto llorando. Entonces dice, es impactante. Y entonces por eso decide escribir el libro de La vida de un limpiador de escenas del crimen como una especie de catarsis en donde finalmente pues deja salir y habla de todos los casos a los cuales se ha enfrentado precisamente como limpiador de escenas de crímenes. Y lo que yo te decía, hay que tener estómago para ver todo este tipo de situaciones. Claro. Porque no es lo mismo ver un video, No, hombre, pues no es lo mismo ver una foto que verlo verlo de manera presencial. Y a esto voy nada más para cerrar. Una vez me tocó a mí como reportero llegar a una escena de un crimen en la central de Abasto. En el momento en el que yo llego muy nice así preguntando, ¿dónde fue el asesinato? ¿Dónde fue? Y se abre la gente y llego y veo los sesos desparramados y la sangre botada por todos lados. No aguanté, me di la vuelta y me puse a vomitar. O sea, es algo que dices tú, no estoy preparado para eso. Por lo menos no así en el impacto. Imagínate, pues ya después de 25 años yo me imagino que él ya está más cocido, pero
pero de primer impacto sí es muy difícil, ¿eh? No, a mí lo que me impresionó de la historia es que como un chavo que limpia vidrios, porque también es un riesgo, nosotros pensamos en los vidrios de nuestra casa, pero ¿y los Así edificios? es. ¿Los rascacielos? O sea, que es yo no cuando los ven colgados dicen, "Dios mío", pero qué barbaridad ese cuate. De limpiar vidrios, Santiago, Emilio, público más inteligente de la radio y la televisión en México, a limpiar escenas de crímenes. Pero aquí había algunos que se los daba la Así es. autoridad, otros que lo contrataban por fuerita para limpiarlos, él sin saberlo. Ahora, Hoy un hombre así es, mínimo, putrimillonario. mínimo, $3,000 por trabajo. Ahora multipliquen $3,000 por 100 trabajos a la semana. Por 100. Nada más ahí se los dejo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 3,000 por 100? Ayúdame, Milo. 3 millones. ¿3 millones? 3 millones de pesos. 3 millones de dólares. pesos a la semana. No, dólares, ¿no? Dólares. No es poco. Caray, espérate. Dólares, 3 Dólar, millones de pues, dólares a la ¿cómo? semana. Dólar. Dólar. No, qué historia, ¿eh? Dólar. Pues es lo que te digo.